Hoy te invito a mirar hacia adentro. Vamos a hablar de algo que no siempre notamos, pero que moldea silenciosamente cada rincón de nuestra vida: el deseo. Este impulso, tan íntimamente conectado con la sexualidad, va mucho más allá del cuerpo. Actúa como una fuerza profunda en nuestro inconsciente, influenciando decisiones, relaciones y hasta la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al mundo. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cómo tus deseos dirigen tu camino? ¿Hasta qué punto moldean tu identidad y tus vínculos? Muchas veces pensamos en el amor, la atracción o la pasión como fenómenos automáticos, puramente biológicos. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si, en lugar de ser solo reacciones físicas, estos impulsos fueran expresiones de algo mucho más profundo dentro de nosotros? Para Carl Jung, uno de los grandes referentes de la psicología analítica, la sexualidad no era simplemente algo físico. Era una forma simbólica con la que el inconsciente se expresa. Detrás del deseo hay imágenes, heridas, arquetipos y significados ocultos. Es una energía que afecta cómo sentimos, cómo conectamos y cómo encontramos propósito en la vida. Esta conversación no es sobre tabúes ni sobre lo que está bien o mal. Aquí no hay juicios. La idea es comprender al deseo como una energía capaz de transformarse en libertad, creatividad e incluso crecimiento espiritual. Si logramos entenderlo, podemos integrar esta fuerza a nuestro proceso de transformación personal. Cuando pensamos en sexualidad, solemos relacionarla con el placer, la reproducción o el instinto. Pero Jung veía estas cosas como solo la superficie. Para él, el deseo nace en el cuerpo, sí, pero toma verdadero significado en el mundo del inconsciente. En la psicología junguiana, el deseo es un arquetipo, una imagen universal presente en todas las culturas y mitologías. Se expresa en sueños, fantasías, búsquedas internas y sensaciones difíciles de nombrar. Cuando reprimimos esta fuerza, no desaparece, se distorsiona. Puede surgir en forma de adicciones, obsesiones o patrones destructivos. Pero si la comprendemos con conciencia, se convierte en algo mucho mayor. Puede inspirar la creatividad, facilitar la sanación emocional y darnos claridad en nuestra evolución personal. El deseo, en su esencia, es una energía vital que nos impulsa hacia lo nuevo y significativo. También nos pone frente a nuestras sombras, lo que no entendemos o preferimos ocultar. Para Jung, lo que llamamos deseo forma parte de una energía más amplia, la libido. A diferencia de Freud, que la ligaba casi exclusivamente a lo sexual, Jung la veía como la energía vital que impulsa todo en nosotros, desde una pasión amorosa hasta una búsqueda espiritual o el deseo de conocernos más profundamente. Lo fascinante es que esta energía es cambiante. No desaparece cuando la ignoramos, solo se disfraza. Pero cuando la escuchamos y aceptamos, se convierte en una aliada poderosa en nuestro camino de individuación, es decir, en el proceso de descubrir quiénes somos realmente. El deseo no solo nos mueve hacia afuera, buscando experiencias o relaciones. También nos invita a mirar hacia adentro, a encontrarnos con partes de nosotros mismos que esperan ser comprendidas. Y en este camino, dos conceptos clave de la psicología junguiana se vuelven esenciales: ánima y animus. Estos arquetipos representan el femenino y el masculino internos que todos llevamos dentro, más allá del género o del rol social. Jung creía que cada persona tiene en su inconsciente una imagen simbólica de su opuesto interno. En el hombre, esta figura interna es el ánima, lo femenino; en la mujer, el animus, lo masculino. Estas imágenes moldean nuestras emociones, decisiones y hasta cómo vivimos el amor. ¿Alguna vez te sentiste profundamente atraído por alguien que, racionalmente, no parecía encajar contigo? ¿O idealizaste a alguien al punto de sentir que era lo que siempre habías buscado?
Muchas veces, eso no tiene tanto que ver con el otro, sino con una parte tuya proyectada en él, tu ánima o tu animus. Es como si el inconsciente usara al otro como un espejo para mostrarte lo que aún no has descubierto en ti. Por eso Jung decía que muchas veces lo que llamamos amor es, en realidad, un encuentro con nuestro propio inconsciente. Cuando no somos conscientes de este proceso, podemos entrar en relaciones caóticas, llenas de idealizaciones y decepciones, porque intentamos que el otro nos complete, llenando vacíos que son nuestros. En los hombres, el ánima representa la conexión con lo emocional, la intuición y la sensibilidad. Cuando está integrada, estas cualidades aparecen de forma madura. Pero si se reprime, surge como una idealización, la mujer perfecta, inalcanzable, la musa que fascina pero también hiere. En las mujeres, el animus representa la razón, la acción y la estructura interior. Bien desarrollado, ofrece firmeza y claridad. Cuando está en desequilibrio, se manifiesta como una voz interna dura y crítica, o como la ilusión de un salvador idealizado que raramente existe en la realidad. Estas energías internas influyen silenciosamente en nuestras decisiones, vacíos y en los patrones que repetimos en nuestras relaciones. Por eso Jung proponía dejar de buscar afuera lo que sentimos que nos falta, y comenzar una integración interior entre lo femenino y lo masculino que habita en todos. Cuando estas dos fuerzas dialogan y se equilibran, cambia completamente nuestra forma de amar y de vivir. Una de las ideas más impactantes de Jung viene de ahí. A veces no nos enamoramos del otro, sino de una parte nuestra que proyectamos en esa persona. Puede parecer raro, pero piensa, ¿nunca te pasó conocer a alguien y sentir una conexión tan fuerte que parecía mágica, casi como si hubieras encontrado a tu alma gemela? Eso, según Jung, es el ánima o el animus actuando. El inconsciente usa al otro como espejo para mostrarte lo que aún no reconociste en ti. Estas proyecciones no son errores, tienen un sentido profundo, revelan algo oculto en tu interior que está listo para ser visto e integrado. Cuando un hombre ve en una mujer su ideal femenino, puede que en realidad esté buscando reconectar con su capacidad de sentir, imaginar y emocionarse. Y cuando una mujer proyecta en su pareja el masculino ideal, quizás lo que busca está dentro de ella: fuerza, dirección y seguridad. El problema aparece cuando no nos damos cuenta de este proceso. Empezamos a exigir del otro lo que nunca prometió. Creamos un personaje idealizado y, con el tiempo, llega la frustración. Lo que parecía un amor perfecto se transforma en conflicto. Lo que antes encantaba, ahora duele. Según Jung, esto sucede porque la proyección comienza a romperse. Esa imagen perfecta se desvanece, y vemos al otro como realmente es, humano, con luces y sombras. Pero este momento no es un fracaso. Es un paso necesario. Solo cuando la ilusión cae, podemos recuperar lo que era nuestro desde el inicio, una parte de nuestra alma. Así nace la posibilidad de un amor real. Ya no basado en fantasías, sino en la presencia auténtica de dos personas completas caminando juntas. El otro deja de ser una promesa de salvación y se convierte en compañero de camino. El deseo se libera de la necesidad y se transforma en creatividad. Incluso el encuentro sexual cambia. Deja de ser solo físico para volverse un portal hacia lo desconocido dentro de uno mismo. Para Jung, esta es la verdadera travesía: conocerse a fondo, integrar lo claro y lo oscuro, lo visible y lo escondido. Cuando vivimos el deseo con claridad, se convierte en una fuerza que alimenta la vida, da sentido y despierta partes dormidas. El dolor se transforma en belleza. Lo que parecía vacío se vuelve conexión. El caos toma forma y significado. Por eso muchas culturas antiguas veían el sexo como algo sagrado, no por moral, sino porque entendían que era una energía de vida, transformación y renacimiento. Jung rescataba esta visión y hablaba del héroe del deseo,
no un conquistador de cuerpos, sino alguien que se enfrenta a sí mismo. Un héroe que no busca dominar, sino comprender, que atraviesa sus impulsos, observa su sombra y vuelve con una conciencia más profunda. Pero este camino no es fácil. Vivimos en una sociedad que por momentos exagera el sexo y por momentos lo condena. En medio del conflicto entre la banalización del deseo y su represión, este acaba siendo usado como mercancía o totalmente negado. Jung proponía otro camino, no ignorarlo ni dejarse llevar por él, sino integrarlo con conciencia. El deseo puede tanto debilitarnos como darnos fuerza. Lo que define esto es cuánta claridad ponemos al experimentarlo. Cuando miramos con honestidad lo que realmente hay detrás de cada impulso, de cada atracción o carencia, empezamos a vivir la sexualidad de forma más libre, consciente y transformadora. El deseo deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una vía de expansión personal. Pero para llegar ahí, hay que enfrentar algo que muchos evitan: la sombra. Para Jung, la sombra es esa parte de nuestra psique donde escondemos todo lo que no aceptamos de nosotros mismos. Cosas que hemos reprimido desde pequeños, como emociones, deseos, necesidades. Aprendimos que sentir era peligroso, que querer algo estaba mal, así que fuimos ocultando todo eso. Pero reprimir no elimina, solo esconde. Y lo que está oculto vuelve, disfrazado de miedo, culpa o comportamientos que no entendemos. Jung decía que lo que no hacemos consciente, nos domina. Y lo que iluminamos, nos transforma. Cuando empezamos a mirar nuestra sexualidad oculta con más apertura, poco a poco recuperamos nuestra energía vital. No se trata de hacer todo lo que se nos ocurre, sino de escuchar lo que el deseo quiere mostrarnos. Él señala heridas, vacíos, partes olvidadas de nuestro ser. Incluso los deseos más confusos nos hablan de lo que somos y de lo que necesitamos. Al reconocer esta parte rechazada de la psique, nace una nueva libertad. No es hacer cualquier cosa, sino elegir con conciencia, amar con presencia y romper patrones que parecían repetirse para siempre. La sombra, cuando es vista, deja de ser enemiga y se convierte en un portal. Y al integrar la sexualidad a este proceso, aparece una fuerza que estaba escondida tras el miedo y la represión. Es como encender una luz en un sótano que llevamos años sin abrir. Al principio asusta, pero luego descubrimos que, además de temores, allí también hay talentos y partes valiosas de nosotros esperando ser rescatadas. Jung observó que el símbolo del femenino tiene dos fuerzas potentes. Por un lado, la madre cuidadora, fuente de seguridad y afecto. Por otro, la mujer libre y apasionada, que rompe estructuras y transforma. Estas imágenes existen en mitos, cuentos, religiones y, sobre todo, en nuestro inconsciente. La madre representa el cuidado, pero en exceso puede ahogar. La seductora representa el deseo y la transformación, pero ha sido reprimida porque cuestiona el orden. Jung decía que estas dos fuerzas femeninas viven en todos, hombres y mujeres. En los hombres, aparecen como proyecciones, buscan en una mujer tanto afecto como pasión, y se frustran al ver que no puede ser todo a la vez. En las mujeres, el conflicto es interno, ser tierna o fuerte, cuidar o ser libre, ser amada o deseada. Estas energías no son enemigas, se complementan. Una mujer que acepta su parte deseante ya no necesita apagarse para ser aceptada. Un hombre que entiende que su necesidad de protección viene de sí mismo, deja de proyectar eso en las parejas. Estas imágenes internas influyen en nuestros vínculos y decisiones. Mientras estén inconscientes, nos confunden. Pero al traerlas a la luz, vemos con más claridad que buscamos en el otro y, sobre todo, que falta despertar en nosotros. Ese equilibrio entre cuidar y transformar es lo que da profundidad al femenino y revela su poder real.
El deseo no es algo superficial ni un problema a eliminar. Es una fuerza simbólica que nace del alma y puede convertirse en guía de transformación. Aquí entra el héroe del deseo, figura central para Jung. Pero no es el conquistador superficial que colecciona cuerpos. Es quien tiene el valor de mirar dentro de sí mismo, enfrentar sus deseos, miedos y contradicciones. No huye de su caos interior, lo atraviesa para reencontrarse. Este héroe no rechaza lo que siente. Lo escucha, lo comprende. Sabe que el deseo puede esclavizar o liberar, y que todo depende de cómo lo vivamos. En él habitan nuestras heridas más profundas, nuestras necesidades no resueltas y nuestras esperanzas olvidadas. Al atravesar este proceso, el héroe no deja de sentir, pero aprende a entender lo que hay detrás de lo que siente. ¿Sabes esos patrones repetitivos en las relaciones, como si siempre tropezaras con lo mismo? Para Jung, eso es una señal. Es el llamado al viaje interior. Porque lo que no se vuelve consciente, se repite como destino. El héroe erótico aprende a transformar el deseo en autoconocimiento y crecimiento. No lo niega, lo canaliza, y así, se libera. Transformar no significa reprimir ni disfrazar el deseo con espiritualidad forzada. Se trata de tomar esa energía intensa, ese fuego interno, y guiarlo hacia algo que alimente el alma. Puede ser la creatividad, la expresión, una conexión verdadera o un propósito con sentido. Es como aprender a usar el fuego no para destruir, sino para calentar, iluminar y dar vida. Lo más valioso es ver que, aunque este proceso es profundamente personal, también impacta nuestras relaciones y el mundo. Cuanto más nos conocemos, más auténticos nos volvemos en nuestras conexiones. Al comprender lo que realmente deseamos, dejamos de usar al otro como escape emocional, muleta o proyección de nuestras carencias. El verdadero héroe de su propia historia no es quien reprime el deseo, sino quien se atreve a enfrentarlo, sentirlo por completo y volver de ese viaje con más claridad y madurez. Después de reconocer la propia sombra, entender los símbolos internos, integrar todas las expresiones del femenino y reconectar con el fuego creativo, se vuelve imposible mirar la sexualidad de la misma forma. Comprendemos entonces que nunca se trató solo de placer o del cuerpo. La sexualidad es, en esencia, un puente entre nuestro instinto vital y el llamado del espíritu. Para Jung, el deseo sexual es una de las formas más potentes del inconsciente. Pero esta energía no necesita expresarse solo físicamente. Cuando es acogida y canalizada con conciencia, se convierte en creatividad, inspiración y conexión con algo más grande que el yo. Muchas culturas antiguas ya veían la sexualidad como sagrada, como un rito donde los cuerpos y las almas se unían. Era un despertar de lo más auténtico y esencial en cada persona. Hoy, esa visión se ha perdido bastante. El sexo se volvió producto, espectáculo o simple acto. Pero el inconsciente colectivo todavía guarda la memoria de su verdadero significado. Cuando dejamos de mirar el deseo con culpa, urgencia o superficialidad, entendemos que hay algo mucho más profundo detrás. No es solo una búsqueda de placer, sino un llamado a expandir nuestra existencia. No se trata de negar el cuerpo ni los instintos, sino de atravesarlos con conciencia y escuchando lo que el alma necesita decir. Vivir la sexualidad con presencia cambia los vínculos y transforma toda la vida. La necesidad de buscar afuera lo que falta por dentro va disminuyendo. En su lugar, aparece un movimiento interno, creativo y lleno de sentido. Jung decía que la plenitud surge cuando logramos unir nuestros opuestos internos. Y la sexualidad es uno de los espacios más poderosos para eso, porque en ella conviven polaridades fuertes, deseo y miedo, placer y dolor, cuerpo y espíritu. En este espacio tan complejo, pero también tan fértil, aprendemos a madurar y a ver quiénes somos realmente. Al final,
El deseo nunca fue el destino. Siempre fue la puerta.